Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la inmunología médica explicada de forma lo más fácil que podemos. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecerles los saludos, agradecerles los agradecimientos de ustedes por mail o por los comentarios de los videos. Trato de, como siempre, responder rápido, responder conciso, y lo que necesiten saben que me pueden preguntar por cualquiera de los medios que tenemos acá. Por otro lado, decirles que esta va a ser la clase número 7. Después ojalá que pueda subir pronto la clase número 8. Estoy medio demorado con hacer los videos, encontrar un tiempito como para hacerlos. Pero bueno, la idea es que ya en 3 clases más ya terminemos con inmunidad y empecemos a ver algunos temas también que les van a resultar interesantes, que no tienen que ver con inmunidad, pero que a ustedes les pueden llegar a servir. Patologías aisladas, autoinmunidad, no sé. Vamos a ir viendo y vamos a ir viendo qué surge o qué temas quieren ustedes que expliquemos o que charlemos, y lo vamos a ir haciendo. A todos los que me preguntan, que son varios los comentarios que tengo sobre el link del apunte que yo hice para estas clases, lo van a encontrar acá mismo abajo en los comentarios, en la descripción del video, perdón. Van a encontrar el link para descargar el apunte. Incluso está en la descripción de otros videos, junto a un poquito de música para que estudien cuando tengan que estudiar. De paso, me ayudan a mí con eso. Bueno, empecemos entonces con inmunidad mediada por linfocitos T. Nosotros vimos en la clase pasada un poco, y en la anterior, un poco la estructura del TCR, que es el receptor de los linfocitos T, y vimos también cómo las células dendríticas lo que hacen es captar y procesar los antígenos y presentarlos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso fue lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿no? Ahora bien, vamos a entender en este capítulo para qué sirve todo eso que vimos en la clase pasada. Esta es la primera célula de la inmunidad adaptativa que nosotros vamos a ver, o el primer tipo celular. Arrancamos hablando de los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Los linfocitos T vírgenes son los que abandonaron el timo, donde se generaron y donde maduraron, ¿no? Donde maduraron en realidad, y se encuentran recirculando entre la sangre la linfa y los ganglios linfáticos. Esto es importantísimo. Nosotros después vamos a ver en otra de las clases ontogenia, ¿sí? Ontogenia es la generación de las células T, B, de todas las células del sistema inmunológico, y ahí vamos a explicar bien cómo son los pasos previos a esto, o sea, cómo se genera un linfocito T virgen, ¿sí? Pero ahora entendamos esto. Un linfocito T virgen es aquel que tiene un TCR maduro, que tiene un correceptor, ya sea CD4 o CD8, uno solo, y que se encuentra dando vueltas en la sangre, la linfa y los órganos linfoides secundarios, tratando de encontrar a su antígeno, pero que todavía no lo ha encontrado. Estas son las características que tiene. Ustedes saben que la afinidad del TCR con su antígeno es como si fuera llave con cerradura. Y en este punto es importante entender que un linfocito T puede reconocer solamente a un antígeno. Y imagínense ustedes que ese antígeno puede ingresar por cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea los 2 metros cuadrados que tenemos de piel o cualquier parte de las mucosas, y es de un tamaño ínfimo. Un antígeno reconocido por un linfocito T puede medir más o menos 2 nanómetros. Y entonces es casi imposible que una sola célula que va a ser capaz de reconocer ese antígeno lo encuentre. En realidad, si ustedes, el trabajo que tiene que hacer el linfocito para encontrar su antígeno se compara con que yo tenga que encontrar un objeto de 0,5 centímetros que está a 100 kilómetros de distancia. O sea, un linfocito T, por ejemplo, que tiene que encontrar a su antígeno específico en un ganglio inguinal, supónganse, ¿sí? Tiene el mismo trabajo que si yo quisiera encontrar un objeto de 0,5 centímetros a 100 kilómetros de distancia. Es una odisea para el linfocito encontrarlo. Pero
¿Por qué lo puede encontrar o por qué se aumentan las chances de que lo encuentren? Bueno, porque el linfocito no está fijo en un solo lugar esperando que el antígeno entre, sino que va recirculando a través de la sangre. A través de la sangre se extravasa a los órganos linfoides secundarios y después los abandona a través de la linfa, vuelve a la sangre, se extravasa y lo abandona, etc. Esta recirculación, que también la vamos a ver en una clase bien puntual, mediada por qué citocinas son, esta recirculación permite que el linfocito se extravase varias veces, muchas veces por día en diferentes ganglios linfáticos, y de esta manera, como la mayor posibilidad de encontrar el antígeno, en este caso es en los ganglios linfáticos, ya que pueden ser traídos a través con la linfa o a través de células dendríticas desde la periferia, siempre son llevados a los ganglios linfáticos, que sería como estación de encuentro. Todas las células de la inmunidad se encuentran en los ganglios linfáticos. De esta manera se pueden extravasar varias veces por día en muchos órganos linfoides secundarios y aumentar la chance de que aparezca su antígeno específico. Es un tema increíblemente complejo y también es increíblemente importante. Cuando el antígeno específico se une al TCR, ¿sí? O sea, cuando el TCR lo encuentra, se van a suceder una serie de señales, que ahora vamos a ver en particular, que van a derivar en la activación del linfocito en cuestión. Y una vez que el linfocito se active, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, no se preocupen, comienza a dividirse, a suceder lo que se conoce como expansión clonal, y a partir de esta expansión clonal se van a generar miles o millones de copias de la célula en cuestión, ¿sí? Que luego se van a diferenciar o a un perfil efector o a un perfil de memoria. Esto lo vamos a ver, pero entonces, a grandes rasgos, para que un linfocito T se active, ¿sí? Necesita señales de activación. No solo reconocer el antígeno específico, sino que necesita señales de activación que ahora vamos a ver. Luego de estas señales, cuando se produce lo que se conoce como proceso de activación, empieza la expansión clonal y luego de la expansión clonal la diferenciación entre linfocitos T efectores y de memoria. Esto es la generalidad. Vamos a ver la particularidad y vamos a ver acá, esto sí, de las señales. Empezamos con los linfocitos TCD4, ¿sí? Los CD4 positivos tienen características que obviamente que les son propias, que ahora vamos a ver, y lo que ustedes tienen que conocer o que entender son los pasos que yo les expliqué anteriormente en la generalidad y que conducen a la formación de células efectoras. Todos estos pasos comienzan con la activación de los linfocitos, que ahora vamos a ver cómo se activan, se siguen con la expansión clonal, después la diferenciación y después la función o qué hace esa célula efectora. Entonces, tanto para CD4 como para CD8 yo voy a poner estos puntitos 1, 2, 3 y 4, que va a ser activación, expansión clonal, diferenciación y después la función. Esto para que se lo acuerden, lo trato de hacerlo más fácil para que se lo acuerden. Si se lo acuerdan todo de la misma manera, es mucho más fácil de memorizar. En cuanto a la activación de los CD4, nosotros dijimos que, lo dijimos anteriormente, que la señal de activación no solamente es el reconocimiento del antígeno a través del TCR, sino que tiene otras partes. Para el estudio, para que ustedes puedan estudiarla, estas señales se dividen en dos partes, en dos señales diferentes. La señal número 1, ¿sí?, es la que está representada por la unión del TCR al antígeno. Como ustedes ven en la diapositiva, dice que tiene dos partes. Esto, a ver, es para estudiarlo. Yo se los vuelvo a dividir a la señal 1 en dos partes para estudiarlo, para que ustedes lo estudien. Entonces, ¿cuáles son estas dos partes? Bueno, primero, el reconocimiento antigénico, dice la diapositiva. Y segundo, entrecruzamiento de la molécula CD4 con regiones no polimórficas de la molécula del complejo mayor de clase 2. ¿Qué es todo este palabrerío? Bueno, este palabrerío es una pavada. En realidad, lo que sucede primero es lo que en la diapositiva aparece como segundo. Nosotros habíamos dicho, ¿no?, que el TCR de un linfocito TCD4 puede reconocer antígenos unidos en una molécula del complejo mayor de clase 2. Y el TCR de un CD8 puede reconocer antígenos unidos en una molécula de clase 1. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un CD4 no puede reconocer un antígeno unido en una molécula de clase 1? Por esto que es lo que dice
en la segunda parte de esta señal. Voy a pasar unas diapositivas y ahora vuelvo, para que ustedes vean un dibujo. ¿Qué significa este palabrerío que nosotros vimos? Acá tenemos la señal 1, ¿sí? Fíjense, nosotros dijimos reconocimiento antigénico. Este es el antígeno y este es el TCR. Antes de que el TCR se pueda acercar al antígeno, tiene que algo decirle a este linfocito TCD4, escúchame, es una molécula de clase 2, reconoce el antígeno. O que le diga, es una molécula de clase 1, con esta vos no te metas. ¿Estamos? Dicho en criollo. ¿Qué es lo que le avisa al TCR que sí puede reconocer o que no puede reconocer? El correceptor, que en este caso, como es una célula TCD4, estamos hablando, es el CD4. ¿Qué hace el CD4? El CD4 se puede encajar como si fuera una trabita o una cerradura por uniones químicas, se encaja a la molécula de clase 2, pero no se puede encajar a la molécula de clase 1. Imagínense que una traba engancha a la molécula de clase 2, pero si esta fuera una molécula de clase 1, no se puede enganchar. Al no poderse enganchar, si fuera una molécula de clase 1, no habría reconocimiento antigénico, ¿sí? Y si se puede enganchar, cuando se engancha, entonces es una molécula de clase 2, permite que el TCR se acerque y recién ahí pueda reconocer su antígeno. Es un palabrerío bastante importante, pero entiendan esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo nada más? Que primero, en la señal número 1, es el reconocimiento antigénico. Para que se produzca el reconocimiento antigénico tiene que haber algo antes, que es que el CD4 se una a la molécula de CMH correspondiente, o sea, la CMH de clase 2, y ahí permite la interacción del TCR con el antígeno. Si esta fuera una molécula de clase 1, no se permitiría esta unión, entonces el TCR de un CD8, supónganse, no puede reconocer antígenos unidos a la molécula de clase 1. ¿Se entendió? Básicamente, lo que estamos tratando de decir es que esta parte de la activación, obviamente depende del antígeno, está determinada porque la célula reconozca que la molécula del complejo mayor, la que está unida a ese antígeno, es de la que esta tiene que interferir, digámoslo de esta manera. Bien, ahora fíjense que nosotros teníamos que dice entrecruzamiento de la molécula CD4 con regiones no polimórficas de la molécula de clase 2. ¿Qué significa esto? Que es las palabras que en el examen ustedes se olvidan y es muy importante que se acuerden de justamente de esas palabras, regiones no polimórficas. Regiones no polimórficas, para que memoricen, son regiones que, como lo dice la palabra, no tienen cambios. ¿En qué no tienen cambio? Nosotros hemos dicho que las moléculas del complejo mayor son muy variables entre un individuo y otro. En el mismo individuo hay muchas que pueden unir diferentes tipos de antígenos, etc. Pero son variables, ¿sí? Pero tienen partes que están codificadas por genes que son muy constantes, que no varían entre individuos, no varían en el mismo individuo, son conservadas, son no polimórficas. Estas partes son las que le confieren el nombre de molécula CD4. Una molécula CD4 es CD4 en mí y en todos ustedes y en todas mis células. ¿Por qué? Porque tiene una región que no cambia, ¿sí? Que son estas regiones no polimórficas. Entonces, el CD4 se une a estas regiones. ¿Por qué? Porque el CD4 es uno solo, se tiene que unir a una sola cosa. Y el CD4 de todos nosotros es el mismo y las regiones no polimórficas de la molécula del complejo mayor son siempre las mismas. Entonces, al poder unirse, simplemente lo que significa es que se va a unir a algo que está altamente conservado en la molécula y que va a funcionar para todas ellas. ¿Se entiende? Entonces, recapitulando, vamos a decir, para activarse los linfocitos TCD4 necesitan dos señales. La señal 1 tiene dos partes. Lo vamos a reordenar. Primero, que el CD4 se una a regiones no polimórficas de la molécula del complejo mayor de clase 2, porque eso me permite, acuérdense, el acercamiento del TCR al antígeno. Y segundo, que el TCR reconozca al antígeno, ¿sí? Esta es la señal número 1. Aparte de la señal número 1, que es muy importante, existe otra señal que es la señal 2, que es tan importante como la 1, ¿sí? Que se basa en la coestimulación. ¿Qué es la coestimulación? Es la estimulación extra que reciben los linfocitos T CD4 que encuentran a su antígeno
y que está dada por la célula dendrítica, a través de unas moléculas que la célula dendrítica tiene en la membrana, que se llaman moléculas B7. Si ustedes recuerdan, en la clase de células dendríticas, nosotros habíamos hablado que en la maduración de la célula dendrítica dejaba de expresar un montón de cosas, de receptores, etc., y comenzaba a expresar gran cantidad de moléculas B7, y recién ahí podía ser capaz de activar a los linfocitos T. ¿Se acuerdan? Bueno, acá está el porqué. Porque esta señal de coestimulación es importantísima, casi tan importante como la primera, porque de sucederse la primera señal de activación y no tener coestimulación, la célula no solamente no se activa, sino que entra en un estado de anergia que termina con la apoptosis de ese clon. Muchos de los mecanismos para controlar las reacciones autoinmunológicas se basan en esto, que las células presentadoras de antígeno, de autoantígenos, no tengan moléculas B7, y entonces si hay un linfocito dando vueltas que puede reconocer algo mío que es propio y me puede hacer daño, lo reconoce en esa célula dendrítica, la célula dendrítica no le muestra moléculas B7 y el linfocito se muere, y con eso se muere la copia de un linfocito que me podía atacar a mí. Entonces, entender eso, la coestimulación es tan importante como la primera señal. El receptor, o sea, del linfocito T que va a reconocer estas moléculas B7, que son de dos tipos, B7-1 y B7-2, se llama CD28 y es el presente en los linfocitos T. En este caso estamos hablando de los CD4. Bien. Una vez que sucede la señal 1, entonces dijimos señal 1, parte A y parte B, esto escríbanselos ustedes en su cuaderno como un apunte, pongan señales de activación, señal 1, parte A, escríbanla, parte B, escríbanla, y señal 2 y escríbanlo como un resumen para ustedes. Una vez que se da esto, seguimos, acá tenemos el dibujito que les estaba mostrando hoy. Dijimos señal 1, entonces CD4 se entrecruza con regiones no polimórficas, acuérdense de esa palabra, de la molécula de clase 2, y el TCR se entrecruza con su antígeno específico. Toda esta señal es transmitida por qué, ¿se acuerdan por qué moléculas? El complejo CD3 es el que lo transfiere adentro de la célula para activarla, y la segunda señal es la coestimulación. ¿Sí? El correceptor CD28 se une a las moléculas B7 presentes en las células dendríticas. Una vez que se da esto, ¿sí? Se va a producir el segundo paso del que habíamos hablado, que es la expansión clonal. ¿Y qué significa la expansión clonal? La expansión clonal significa que las células se van a empezar a estimular para dividirse, y se van a generar miles y miles de copias de ese linfocito que se activó. Porque uno solo no haría nada en el tejido periférico. Ahora, si tengo un ejército de miles y miles, sí van a poder mediar sus acciones. La citosina encargada de estimular la expansión clonal es la interleuquina 2, que la pusimos ahí, que no solamente induce la división celular, sino que induce a que las células produzcan más interleuquina 2 y más receptores para interleuquina 2. Y al hacerlo, se estimula la producción o la división de las células. Ahora bien, esto es algo que la expansión clonal todavía está en estudio. Es maravilloso conocer el proceso, todavía se está tratando de dilucidar un montón de cosas, y es muy interesante. Yo voy a dejar abajo un link de una página si a ustedes les interesa leer un poquito más de expansión clonal, es interesantísimo. Pero la duda que cuando me tocó estudiarlo a mí me mató la cabeza y no podía encontrarlo en los libros a la respuesta es, bueno, las células comienzan a dividirse, ¿sí? Expansión clonal, perfecto. Ahora, ¿por qué dejan de dividirse en algún momento? O sea, ¿por qué la expansión clonal en algún momento se frena y se dejan de producir células? Si yo tengo el antígeno, tengo la célula dendrítica cargada de antígenos, ¿por qué se podría generar un tumor si se producen tantas y tantas y tantas copias de la célula? Entonces, la pregunta es, ¿qué detiene la expansión clonal? Ya sé que la inicia, porque es la activación de la célula, pero ¿qué la detiene? Bueno, y en este punto es en el que todos los investigadores están metidos, encerrados, me imagino, viendo las pobres celulitas. Pero bueno, hay un montón de teorías, ¿sí? Pero lo que voy con esto de decirles que ustedes se planteen qué frena la expansión clonal, tiene mucho que ver a que entiendan qué la inicia. ¿Y qué la inicia a la expansión clonal? La presencia de un antígeno. ¿Y qué la frena? La ausencia del antígeno. A grandes rasgos, la expansión clonal se va a detener, a grandes rasgos, porque les voy a explicar por qué, cuando se deje de tener antígeno de ese antígeno en el ganglio linfático. ¿Está? Entonces, supóngase que llegó una célula, hay una infección viral en la piel, la célula fagocitó algún virus,
llega al ganglio, o por alguna proteína neural, llega al ganglio, se empieza a presentar, encuentra su antígeno específico, empieza la expansión clonal, ¿sí? ¿Qué pasa? Siguen llegando células dendríticas seguramente con ese antígeno que van a estimular al crecimiento de ese clon que se activó y a la formación de una megapoblación de ese clon. Ahora, después de 5 o 6 días, vamos a empezar a notar que esa población que creció exponencialmente al principio empieza a detener un poco su crecimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque seguramente en esos 5 o 6 días ya hay células efectoras combatiendo en el tejido periférico la infección, por lo que están llegando menos células dendríticas cargadas del antígeno al ganglio, pero además porque en el sitio de expansión clonal se comienzan a dar una serie de procesos que la inhiben. Entre ellos unas células que son las células T reguladoras que después vamos a ver, que se encargan de matar algunos clones para que esta respuesta no sea desmedida. Entonces saber que la expansión clonal está muy controlada y no es un proceso ilimitado. Está limitado en el tiempo por la presencia del antígeno. Normalmente se dice que la expansión clonal está librada durante los primeros 5 o 6 días, después empieza a disminuir porque por la llegada de los T reguladores, en el apunte ustedes tienen otros mecanismos por el cual se inhiben la expansión clonal, que tienen que ver con moléculas B7, con otros receptores como el CD152, etcétera, que ustedes lo pueden ver en el apunte, pero en sí entender que está muy, muy controlada la expansión clonal para que no se haga un fenómeno desmedido. Cuando deja de llegar el antígeno, ustedes tengan en cuenta otra cosa que es muy importante, que las células dendríticas maduras tienen una vida media corta, se mueren en 7-10 días. Esto es importantísimo, que no lo van a encontrar en ningún lado, y esta es la clave. Claro, el antígeno que esta célula traía dura 5-7 días, ¿sí? Y si ninguna célula vuelve a traer, listo, como no hay antígeno, no hay expansión clonal. Ustedes acuérdense que para volver a dividirse la célula necesita el antígeno. Sin el antígeno no hay respuesta inmunitaria, normalmente. Entonces la expansión clonal finaliza cuando finaliza la llegada de los antígenos. Espero que se haya entendido esto y es muy interesante, que no los haya aburrido. Es una parte que todos los días se descubre algo nuevo y que es sumamente interesante, al menos para mí. Bien, seguimos entonces. Expansión clonal. ¿Qué habíamos dicho que venía después? La diferenciación de estos clones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Para qué vinimos a este mundo? Bien, en cuanto a eso, vamos a decir que los clones de linfocitos CD4 activados, que ya son linfocitos T, se van a diferenciar en perfiles. ¿Por qué digo en perfiles? Porque la misma célula, dependiendo de las citocinas que haya en el ambiente, se va a diferenciar para un perfil u otro. Perfil secretorio, perfil funcional, pero la célula es la misma. Estos perfiles funcionales son de 3 tipos. Las células se pueden diferenciar en un perfil T-helper 1, T-helper 2 o T-helper 17. Esto es a grandes rasgos, porque existen más perfiles funcionales y más que se van descubriendo todos los días. Lo importante es que ustedes conozcan qué hace el perfil T-helper 1 y T-helper 2 para un examen de defensa, supónganse, o sea, para la carrera. Ningún inmunólogo les va a tomar más profundo que eso. Pero está bueno que ustedes lo sepan, y yo los voy a mencionar a otros estirpes celulares que me parecen las más importantes. Pero sepan que perfiles funcionales se van descubriendo todos los días nuevos y que cada uno tiene alguna implicancia diferente en cuanto a enfermedades autoinmunes o cuanto a defensa contra los microorganismos, etcétera. Que está bueno si ustedes quieren ampliarlo. En el apunte tienen un poquito más, y también en la biografía van a tener en la más actual cada vez más perfiles funcionales. Bien, las citocinas que van a diferenciar, o sea que van a hacer que estas células se diferencien en alguno de estos 3 perfiles, son producidas por las células dendríticas. Las células dendríticas cuentan con un fenómeno que se llama plasticidad. ¿Qué significa la plasticidad de la célula dendrítica? Que dependiendo de qué receptores se activaron en los tejidos periféricos y que mediaron a su activación y a su maduración. ¿Se acuerdan? La célula estaba inmadura, la célula dendrítica en el tejido periférico. Entraba un antígeno, la célula se activaba, se desprendía del epitelio, digamos, del tejido periférico, se desprende, se va al ganglio y comienza la maduración. Dependiendo del estímulo que
indujo la maduración. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, si fue algo extracelular, si fue algo intracelular, si fue una proteína, si fue lo que, dependiendo del estímulo, la célula dendrítica puede ir al ganglio y contarles una historia a los linfocitos. ¿Cómo les cuenta esa historia? A través de la secreción de citocinas. Entonces, al contarle a los linfocitos qué es lo que ella vivió en el tejido periférico, va a comandar la formación de unas células efectoras que sean eficaces para eso. Porque si la célula dendrítica produjera solamente un tipo de citocinas y en el tejido periférico entra una bacteria y la célula va e inicia una respuesta antiviral, de poco me va a servir. La conexión, y siempre acuérdenselo, de los tejidos periféricos y los ganglios linfáticos o tejidos linfoides secundarios, es decir, en grandes rasgos, de la inmunidad de la innata con la adaptativa, la conexión de las dos son las células dendríticas. Y con este fenómeno que se llama plasticidad, la célula dendrítica puede inducir la formación de un perfil funcional dependiendo de qué es lo que vivió, de qué es lo que la activó en los tejidos periféricos. Esto es importantísimo, chicos. Plasticidad. En este caso ahora vamos a ver cuáles son. Acá tienen un dibujito, ¿no? Es viejo este dibujito porque acá les muestra el perfil T-helper1 y el T-helper2. Pero bueno, miren, señal 1 de activación. Acá no está mostrando la señal 2 que yo vea. Y después, con la presencia de citocinas, cómo se diferencia hacia un perfil 1 o 2. ¿Vamos? Y fíjense esto, qué importante. Una línea que divide adaptativa de innata, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más de este dibujo. El perfil T-helper1 se diferencia cuando en el ambiente hay gran cantidad de interleuquina 12. También interfieren, o sea, estimulan este perfil las interleuquinas 18, 23 y 27. ¿Sí? ¿Producidas por quién estas citocinas? Principalmente por las células dendríticas. Muy bien. La función de los T-helper1 es secretar gran cantidad de interferón gamma y además de colaborar con los macrófagos activados y los linfocitos natural killer para el desarrollo de una respuesta inflamatoria, ¿sí?, en los tejidos periféricos y contra antígenos intracelulares. Además, como dice en MTTV, colaboran con las células dendríticas para que éstas puedan activar a los linfocitos TCD8, que ahora vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, lo que ustedes tienen que decir de este perfil, y que yo ahora se los voy a dar en un cuadrito aparte, yo tengo que saber de cada perfil es qué citocinas inducen a la diferenciación de ese perfil, qué citocinas secreta ese perfil, qué citocinas inhiben a ese perfil, ahora vamos a ver, cuál es la función de ese perfil y cuáles son las células efectoras. Todo eso es lo que tengo que saber de cada perfil. Y si ustedes lo pueden organizar en un cuadrito, mejor. Yo ahora se los voy a dar, porque soy bueno. Pero bueno, entonces entender que en este caso las funciones de la célula yo las puedo diferenciar en una función en el órgano linfoide secundario, en el ganglio linfático, y en una función en el tejido periférico. En este caso, en el ganglio linfático, la célula ¿qué va a hacer? Producir interferón gamma, que es a nivel sistémico un interferón antiviral, y además colabora con las células dendríticas para activar a los linfocitos TCD8. Al hacerlo potencia una respuesta antiviral o antiantígenos intracelulares. Y en el tejido periférico, en los tejidos periféricos, que la célula cuando está activada se va a ir del ganglio linfático, va a migrar, va a encontrar el tejido afectado, se va a extravasar ahí, y en el tejido periférico colabora ayudando o activando, favoreciendo la activación de los macrófagos y de los natural killer. Todo esto, fíjense, los macrófagos van a empezar a fagocitar todo lo que haya en el extracelular, y en realidad lo que le van a hacer la colaboración con los T-helper1 es que tengan gran capacidad para destruir lo que se comieron los macrófagos, y además ayuda a los natural killer en el sentido que, ¿se acuerda la balanza de señales estimuladoras e inhibitores? Bueno, le aumentan las señales estimuladoras para que maten a las células que parezcan infectadas. Entonces en esto van a mediar una respuesta antiviral o antiantígenos intracelulares, perdón. El perfil T-helper2 se diferencia con la presencia principalmente de interleuquina 4 y también de interleuquina 3.
Pero lo fundamental es que haya ausencia de interleuquina 12, interferón gamma. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la respuesta TH1 o TH2 es mutuamente excluyente, no se van a dar las dos. ¿En dónde? ¿En todo el organismo? No, en ese ganglio linfático o en ese lugar del ganglio linfático. Puede que en otro ganglio la célula dendrítica que llevó el antígeno lo haya captado de otra manera y en un ganglio se esté iniciando una respuesta T-helper1 y en otro una respuesta T-helper2. ¿Estamos? Porque, y sí, uno lo puede haber se puede haber activado por algo que fagocitó y otra porque se infectó con el virus, le va a contar diferentes cosas a los linfocitos y van a producir perfiles diferentes. Pero ¿dónde es mutuamente excluyente la respuesta T helper 1 y T helper 2? Bueno, es mutuamente excluyente en los ganglios linfáticos en cuestión, en ese lugar del ganglio linfático. ¿Por qué es mutuamente excluyente? Porque las citocinas producidas por el perfil T helper 1 inhiben a la T helper 2 y viceversa, las del T helper 2 inhiben a la diferenciación T helper 1. ¿Qué citocinas van a producir las células del perfil T helper 2? Van a secretar gran cantidad de interleuquina 4, o sea, favorece a la propia generación de su perfil. Y sus principales funciones van a ser con la respuesta contra antígenos extracelulares y contra algunos parásitos. ¿Cómo hacen? Para esta respuesta, en el órgano linfoide secundario colaboran con los linfocitos B para que estos produzcan anticuerpos. Fíjense. Y en los tejidos periféricos colaboran con células como eosinófilos y mastocitos que tienen gran poder fagocítico para destruir parásitos. Pero, ¿cómo es entonces que estas células son las encargadas de mediar una respuesta contra antígenos extracelulares? La función primordial, chicos, es colaborar con los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Sin esta colaboración, los linfocitos B no pueden producir anticuerpos y ustedes saben que los anticuerpos son las moléculas más importantes de la defensa contra patógenos extracelulares, principalmente contra bacterias. Estamos también contra virus cuando están afuera, pero principalmente contra bacterias. Entonces, T helper 1 colabora en grandes rasgos con la defensa celular y T helper 2 con las defensas humorales. Defensas celulares con citotóxicos, humorales con anticuerpos. Esa es la función primordial. Después tienen estas otras funciones que nosotros estuvimos hablando. Bueno, y en cuanto al perfil T helper 17, tenemos que decir que estas células se van a diferenciar, o este perfil se diferencia con la presencia de interleuquina 6 principalmente y factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Es que es un inhibidor de la expansión clonal, una citocina muy importante. Producen gran cantidad de interleuquina 17A y F que tienen una misma función: inducir en que los neutrófilos y los macrófagos produzcan citocinas proinflamatorias, como interleuquina 6, 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Ustedes saben y se acordarán que son las citocinas de fase aguda. Entonces, al interactuar de esta manera con los macrófagos y con los neutrófilos, lo que hacen es el reclutamiento de células inflamatorias en el tejido donde se está sucediendo el proceso inflamatorio y la limpieza de un montón de microorganismos a través de los neutrófilos. ¿Sí? Son importantes para la defensa contra bacterias y contra hongos en los cuales las T helper 1 y T helper 2 se ven medio dificultadas, ¿sí? Por ejemplo, Klebsiella, Borrelia, Cándida. Son microorganismos que desencadena este tipo de respuesta, además, obviamente, de formación de T helper 1 y T helper 2, como dijimos anteriormente. Este es el cuadro que yo les recomiendo que ustedes hagan, ¿sí? La verdad que lo interesante sería que ustedes pongan pausa en este momento en el video y lo completen solos al cuadro, ¿sí? Y así ustedes pueden procesarlo y armarlo como a ustedes les parezca con estas características. Yo igualmente a continuación, obviamente se los voy a dar completo, ¿sí? Este es el cuadro completo, no me voy a detener de nuevo en todo porque ya lo estuvimos diciendo, pero sí que les explico que yo acá les puse la función, ¿sí? Y al ladito, si está acá, la célula que hace a esta función. En cuanto a respuesta inflamatoria de los tejidos periféricos del macrófago activado, la respuesta antiviral, linfocitos T citotóxico, natural killer, y así se lo fui poniendo uno al lado de otro a las células efectoras con las funciones. Este cuadro analícenlo ustedes, véanlo, y este cuadro es el principal que les va a servir para que ustedes puedan desarrollarlo después cuando estén estudiando, ¿sí? Interesante. Bien, seguimos.
La función, ya dijimos cada uno de la función de las células efectoras, pero ¿a qué quiero hacer puntualmente referencia en este punto que es función? Y que ustedes entiendan qué va a hacer ahora el linfocito. Está bien, yo me activé, soy un linfocito T helper, perdón, soy un CD4, llegué, conocí a mi antígeno, me activé, me diferencié hacia un perfil T helper 1, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo en el ganglio? ¿Me voy? Eso depende de cada una de las funciones que nosotros vimos anteriormente en el cuadrito. Tiene funciones que van a hacer en los ganglios linfáticos, o sea, en el mismo lugar donde se están activando, y funciones que van a hacer en la periferia, ¿sí? Ahora, cuando la célula se va hacia la periferia, para realizar su función o para poder actuar, necesita recibir nuevamente la señal 1 de activación. Entonces, si la célula, por ejemplo, es un linfocito T helper de tipo 1 y se va a la periferia para activar a los macrófagos, necesita que encontrar al antígeno en el sitio donde se extravasó. Como ustedes saben, como es una célula que tiene TCR, lo tiene que encontrar procesado y presentado en moléculas del complejo mayor, de clase 2, en este caso porque es un CD4. ¿Y qué células tienen esas moléculas en los tejidos periféricos? Los macrófagos. ¿Estamos? Y por eso, los macrófagos, nosotros siempre dijimos que las células presentadoras de antígenos profesionales son 3. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, pero que solamente las células dendríticas pueden activar a los linfocitos CD4 y a los CD8 también, a los linfocitos T. Eso es verdad. ¿Y para qué las otras son presentadoras de antígenos si no los pueden activar? Bueno, por esto, porque para que el linfocito cumpla su función necesita de nuevo recibir la primera señal, pero ya no es necesaria la señal 2. Y entonces, al recibir de nuevo la primera señal, va a empezar a secretar citocinas o a hacer lo que tenía que hacer. Esta interacción va a ser de los linfocitos T helper 1, por ejemplo, con los macrófagos, o de los T helper 2, por ejemplo, con los linfocitos B, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué voy a hacerle a la célula que de nuevo reconozca su antígeno? Si ya lo reconoció, ya se activó. Les dejo un momento de reflexión. ¿Para qué les sirve a mi sistema inmunológico esto? Porque la base de esto es entenderlo, y si ustedes lo entienden, resulta siendo una pavada. Es así. Si yo, imagínense, yo soy un linfocito T, me activé, me fui al tejido periférico y no está más la infección porque se la combatieron. ¿Qué hago? Si no existiera este mecanismo de reasegure que tiene la respuesta inmunológica, este linfocito iría y empezaría ¿a qué? A promover la inflamación, a secretar citocinas, a activar a otras células, cuando ya el proceso está finalizado. ¿Estamos? Porque no hay conexión entre este linfocito que se fue y la periferia. Entonces ahora, o lo mismo, un linfocito que migró de la zona T del ganglio linfático hacia la zona folicular para estimular a los linfocitos B, pero ya la respuesta finalizó. ¿Para qué los va a estimular? Entonces, esta es la base de esta segunda señal, o de que tengan que recibir de nuevo la primera señal y reactivarse. La base es que necesitan reasegurarse de que todavía el proceso continúa para que esto que van a hacer ellos tenga un objetivo. Si no, sería de gusto. Y si no, se perdería la conexión entre las células efectoras y lo que es el proceso que generó esta inmunidad. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, todas las células, tanto T helper 1, T helper 2, T helper 17, para volverse realmente activas y funcionantes, necesitan recibir de nuevo la señal 1, no por la célula dendrítica, sino por alguna otra célula, de nuevo la señal 1 y recién ahí pueden actuar. Ahora, como no necesitan la señal 2, tanto los linfocitos B como los macrófagos pueden reactivarlas. Espero que se haya entendido esto. Bueno, otro tipo de células T helper son los T helper foliculares. Se sabe que los T helper, hoy se sabe que los T helper de tipo 2 no son las únicas células que van a estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos. Después vamos a ver cuando veamos linfocitos B cómo lo hacen. Ahora se piensa que esta función es compartida o no compartida. Algunos autores sostienen que los linfocitos T helper foliculares son los únicos que intervienen en esta función de producción de anticuerpos y que estimulan a los linfocitos B para producirlos.
cuando se activan lo que hacen es migrar hacia la zona folicular del vaso, donde están los folículos, perdón, de los ganglios linfáticos, y ahí interactuar con los linfocitos B para estimular la producción de anticuerpos. Bien, esto después leanlo ustedes. Bueno, terminamos CD4, por suerte. Seguimos con CD8, se está haciendo bastante larga la clase, pero quiero terminar con linfocitos T para que ustedes puedan seguir y ojalá pueda subir pronto la clase de linfocitos B para ir terminando un poco, cerrando varios temas. Bien, en cuanto a los CD8, acuérdense que yo voy a seguir la misma metodología que tuve cuando repasamos CD4, es decir, voy a hablar de la activación, de la expansión clonal, de la diferenciación y de la función, ¿sí? Son 4 puntitos, pero son iguales porque prácticamente son parecidos a lo que vimos anteriormente. En cuanto a la activación de los CD8, lo mismo, vamos a tener 2 señales de activación. La señal número 1 tiene 2 partes, que es el reconocimiento del antígeno a través del TCR y que el CD8 se una a regiones no polimórficas de la molécula del complejo mayor de clase 1. Esto ya lo explicamos para los CD4, pero es lo mismo, se encaja y dice sí, es una molécula de clase 1, reconocelo. Y de esta manera se forma la señal 1. Y la señal 2 es la coestimulación, que como dijimos nosotros, es dada por las moléculas B7 que están presentes en las células dendríticas, ¿sí? Y a través del correceptor CD28. Ahora, acá lo importante es que entendamos que esta segunda señal solamente es posible gracias a la presencia de los linfocitos T-helper que están proliferando también en el ganglio linfático. En este punto es importante saber que principalmente los T-helper de tipo 1 van a estimular a las células dendríticas para que produzcan mayor cantidad de moléculas B7. Entonces, saber que una célula dendrítica activada madura no puede activar generalmente un linfocito CD8. ¿Por qué no puede? Porque no tiene la cantidad de moléculas B7 necesaria. Sí tiene la cantidad de moléculas B7 necesarias para activar a los T-CD4. Ahora, con la presencia de TCD4, especialmente el perfil T-helper 1 en el tejido, la célula dendrítica aumenta la producción de moléculas B7 y recién ahí es capaz de activar a los CD8. Y acá es la colaboración que nosotros hablamos entre T-helper y CD8, o entre el perfil T-helper 1 y el CD8, es que sin la presencia de los T-helper no hay activación de los CD8. Es más, cuando no hay una respuesta T-helper, si algún CD8 se activa, no puede recibir su segunda señal de activación, por lo que va a morir por anergia. Va a morir por apoptosis, va a entrar en anergia y va a morir por apoptosis. Es importantísimo que se acuerden esto, que la coestimulación para los CD8 tiene que ser mucho más intensa que para los CD4. Bárbaro. En cuanto a la expansión clonal, se rige por los mismos mecanismos. Una vez activado, la presencia de interleuquina 2 va a hacer que las células se empiecen a dividir. Siempre que tengan contacto con el antígeno, se van a seguir dividiendo. La interleuquina 2 también va a estimular la expresión de receptores para interleuquina 2, y todos estos procesos van a estar regulados por los mismos procesos que regulan la expansión clonal de los linfocitos TCD4. En cuanto a la función, vamos a hablar de los mecanismos citotóxicos. Acá no hay diferenciación porque no hay 2 perfiles, acá hay un perfil solo. Se forman células T citotóxicas. Los mecanismos citotóxicos, que son los mismos que ya explicamos para los natural killers, son 2. Mecanismos secretorios y no secretorios, que ahora vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Los citotóxicos tienen alguna función en los ganglios linfáticos donde se están activando? No tienen ninguna función, no tienen nada que hacer ahí. ¿Dónde tienen su función? ¿Dónde van a ir a matar a las células infectadas por los virus? En la periferia. Entonces, ni bien se activa, empiezan a migrar a la periferia. Ahora, para mediar sus mecanismos citotóxicos, tanto el secretorio como el secretorio en la periferia, necesitan que, de nuevo la señal 1, reconocer de nuevo a su antígeno. Ahora, ¿quién se los presentó en el ganglio linfático? La célula dendrítica. Bien, ¿y quién se lo va a presentar en la periferia? ¿Quién? Momento de reflexión. Cualquier célula
de mi cuerpo que esté infectada por el virus. Por eso todas las células de mi cuerpo son células presentadoras de antígenos, como habíamos dicho antes. Entonces el CD8 lo que va a hacer es va a ir a buscar a su antígeno, ¿dónde? En la membrana de las células de la periferia. Como no necesita la señal 2, una vez que encuentra su antígeno, ¡plac!, se activa y media sus mecanismos citotóxicos. Si ustedes entienden esto, van a entender una cosa, tanto para CD4 como para CD8, que la señal 2, la coestimulación, es importantísima para la expansión clonal, pero no para la actividad de la célula. Una vez que ya hizo la expansión clonal y ya está activada, o sea, ya es efectora, se va al tejido, busca de nuevo la señal 1 y listo, y hace su función. Mata a quien tiene que matar y arregla las cosas que tiene que arreglar. Como ustedes saben, los linfocitos T citotóxicos van a cumplir funciones que son importantísimas contra los antígenos intracelulares, especialmente contra los virus. Son la base de la respuesta adaptativa antiviral, que se conoce como respuesta adaptativa celular porque es mediada por células. También defienden contra bacterias intracelulares y contra tumores, pero su principal función es la antiviral. Los mecanismos citotóxicos son dos, los que nosotros ya explicamos para los natural killer. Cualquiera de los dos que se produzca va a activar la apoptosis de la célula blanco, y esto es importantísimo. No la mata a la célula, como vimos, ¿se acuerdan? El complejo citolítico de membrana en complejo mayor histocompatibilidad, que le hacía un agujero a la célula se moría por el agujero. No, acá no. Es un trabajo muy fino que lo que va a hacer es activar la apoptosis celular. La célula CD8 lo que hace, citotóxica, lo que hace es activa la apoptosis de la célula blanca. En estos nosotros tenemos dos tipos de mecanismos, que son los mecanismos secretorios y los no secretorios. En cuanto al mecanismo secretorio, que es el que tenemos nosotros acá abajo, está mediado por dos moléculas, las granzimas y las perforinas. ¿Cómo es esto? Cuando el linfocito se activa, va a producir perforinas y granzimas, y lo que hacen es, las perforinas se juntan para formar un poro en la membrana plasmática de la célula blanco. A través de ese poro puede entrar la granzima hacia adentro de la célula y activa la apoptosis por la vía intrínseca. Fíjense, es muy fácil el mecanismo, y en el dibujito ya lo pueden ver ustedes, que es más fácil todavía. Es como si yo les dijera, bueno, yo tengo un interruptor para apagar la luz de mi habitación, que está dentro de mi habitación, y otro que está afuera. Ahora vamos a ver el que está afuera, pero el que está dentro, ¿qué tengo que hacer yo? Entrar, abrir la puerta y apagar la luz. Eso es el mecanismo secretorio. La molécula entra a la célula y apaga la luz por la vía intrínseca de la apoptosis. En cuanto a los mecanismos no secretorios, se basan en que una célula CD8 activada va a expresar gran cantidad de el ligando FAS ligando FAS en su membrana. El ligando FAS es el ligando ¿para qué? Para el receptor FAS, que está presente en todas las células de mi organismo. Al unirse el ligando FAS con el FAS, va a activar la apoptosis por la vía extrínseca, por la vía de afuera, por la vía extrínseca de la apoptosis. Entonces es lo que yo les decía. Imagínense que yo estoy en un cuarto de luz, mi habitación, y tengo una perilla para apagar la luz desde adentro y desde afuera. El mecanismo que la apaga desde afuera es el no secretorio, mediado por ¿quién? FAS-L. Y el mecanismo que la apaga desde adentro es el secretorio, mediado por ¿quién? La granzima y la perforina. Entonces, vía de la apoptosis en el primer caso extrínseca y en el segundo caso intrínseca. De esta manera las células empiezan a morir por apoptosis y el proceso se empieza a resolver. Las células infectadas por virus o por alguna bacteria o células tumorales. Después, ¿cuándo falla? Por ejemplo, es muy interesante conocer que en los tumores, por ejemplo, dejan de expresar los tumores el receptor FAS, o la granzima no puede unirse a la membrana y las células CD8 empiezan a fracasar en cuanto a las respuestas tumorales. Eso, fíjense, es re importante, y así se escapan a los mecanismos citotóxicos de los T citotóxicos, como dijimos. Bien, por último, y para no aburrirlos más, los linfocitos T reguladores, yo los estuve mencionando cuando hablamos de expansión clonal. Son linfocitos que expresan CD4, ¿sí? Y juegan un rol fundamental en la modulación de la expansión clonal y en la tolerancia frente a antígenos propios. Tiene la función de regular la activación de las células T y B y representa aproximadamente un 10 a 15% de los CD4.
y esta población presenta la capacidad de inhibir la expansión clonal, como dijimos, y produce citocinas que inhibe cualquier tipo de diferenciación de los perfiles que nosotros vimos anteriormente. Y en este caso, ustedes tienen un poquito más amplio lo que es linfocitos T reguladores en el apunte. Bueno amigos, y hasta acá hemos llegado por hoy. Les recuerdo que en la próxima clase vamos a hablar de linfocitos B, lo que nos queda, y después tenemos que hacer una clase más con algunos temas que nos quedaron sueltos. Lean un poquito más sobre linfocitos T helper 17, sobre linfocitos T reguladores, está interesante que lean un poquito más. Y cualquier consulta que tengan, abajo tienen mi email, me pueden mandar, me pueden poner algún comentario, denle like y sigamos con esto que es introducción a la inmunología. Un abrazo y muchos cariños para todos.